Ok, Listo. ok, déjenme, voy muy buenas. Ando queriendo compartir pantalla. Déjenme un segundo. Aquí estoy ya con esto. Mm, A ver, déjenme share screen. Aquí estamos. Entonces ahí deben estar viendo mi pantalla. No sé qué tanto de Sí, ya la. está en su pantalla. Ok, vamos a ver. Entonces, vamos a empezar, a ver, con esto. Déjenme ver dónde ando. Oh, aquí me equivoqué. Hmm, voy. Entonces tengo que ir a mis artículos. Oh, no está aquí. Vamos a ver. Perdón, mi confusión aquí. Entonces, nuestra agenda para el día de hoy va a ser un poco de recapitulación, presentar ahorita estos 5 minutitos o menos. Vamos a recapitular, hacer el cierre de la sesión anterior, las conclusiones, unos 10 minutitos quizá. Hablar del cuidador quemado, que es lo que nos corresponde el día de hoy. La idea para el día de hoy sería qué le pasa al cuidador cuando se quema y cuáles son las cosas que los cuidadores tenemos que ir haciendo para evitar caer en este síndrome del burnout o del agotamiento del cuidador. Entonces, ¿qué se debe hacer para tratar el síndrome del agotamiento del cuidador y cuáles son los recursos con los que se cuenta para tratar al cuidador? Recursos que vamos a hablar más desde el punto de vista lo que rodea al cuidador y después ya veremos una entrevista con Kitty Garza, que la verdad es que lo hace muy bien. Ya platicaré un poquito cómo la ha tratado la vida a ella y a su familia y cómo ella ha sido una cuidadora crónica, ¿no? Por el lado de sus hijos y cómo ha hecho las cosas, ¿no? Y van a ver que de las cosas que se recomiendan a nivel internacional, pues ella de manera natural, como mamá y como psicóloga, y pues creo que ya hizo, no sé si negocios internacionales o marketing, pero también esa parte sí medio ingenieril de su carrera la ha ido llevando a hacer de manera lógica las cosas que tendría que hacer para sobrevivir ellos como familia, ella como persona, como mamá y ellos como familia, como grupo familiar. Bien, entonces me paso rapidito al. Dice, hablábamos, haciendo una recapitulación, vimos cuando el cuidador se cansa, si recuerdan, la semana pasada lo que estábamos viendo era instrumentos para medir este agotamiento. Vimos que uno de los instrumentos o test o encuestas más utilizados en los estudios a nivel internacional sobre el síndrome del agotamiento de los cuidadores es el famoso test de Maslach, de esta, creo que es Cristina Maslach. Y es un instrumento que después de mucha experiencia, muchas entrevistas que fueron haciendo a gente que padecía esto del burnout o del agotamiento, fueron como determinando estas como tres dimensiones, tres áreas, tres aspectos que son diferentes entre sí, aunque están interrelacionados. Son estas tres dimensiones o tres aspectos un poquito diferentes entre sí perdón, si anda un muchacho por aquí afuera, no, aquí va a abrir, perdón, un segundito. Hola, buenas tardes. Entonces, les comentaba que veíamos estas tres dimensiones la vez pasada sobre lo que mide esta Cristina Maslach en su test. Y una de las dimensiones es el cansancio emocional, la otra dimensión es la despersonalización, también llamado cinismo, en el sentido de la desconexión del dolor del otro, y la otra dimensión es la falta de realización profesional. Una como muy evidente, porque se puede ver a simple vista, es precisamente la del cansancio emocional. Uno ve a la gente en burnout, cansados, pues eso, pues tal cual, como sería una persona cansada, ¿no? Ya con un ritmo diferente, eh, esa pérdida del entusiasmo, del ánimo que muchas veces la gente tiene para hacer las cosas que habitualmente hace. Hoy en la mañana estaba yo hablando con una
secretaria aquí, una asistente del TEC de Monterrey. Y en el TEC de Monterrey se hicieron cambios administrativos hace unos años, no todos para bien, sobre todo no para bien de las personas. Y una de las cosas que sucedieron es que los que antes eran secretarias en diferentes áreas decidieron hacer una especie de conglomerado que le llaman Tech Services, y entonces dijeron, bueno, una secretaria no tiene que atender necesariamente nada más a este tercer piso de la Escuela de Medicina, sino que puede atender al tercer piso de la Escuela de Medicina y por internet podría estar atendiendo en sus espacios libres a personas que estén en el campus Querétaro para ayudarles a resolver problemas de admisiones, por ejemplo. Entonces empezaron a hacer este tema de asignación de tareas, además de las tareas geográficas que les correspondían por el edificio donde estaban. Y claro, lo que suele pasar con estas cosas es que hay gente muy buena para evadirse y hay gente que le gusta ayudar y le gusta resolver, y entonces a los que resuelven y hacen las cosas bien, pues les cae cada vez más trabajo. Y eso le pasó a esta pobre mujer, ¿no? O sea, con la que yo estaba hablando hoy en la mañana. O sea, es de esas personas que son eficientes, que son muy buenas gentes, que les quieren ayudar a los demás, a los profesores, a los alumnos. Entonces se fue cargando de trabajo de una manera brutal hasta que pues ya no podía resolver tanta cosa y se siente culpable porque no está resolviendo todo, porque hay gente que hace, no sé, 6 gestiones en el día y ella puede hacer 100 parecidas o 80, no sé, y siente que le faltaron por hacer otras 15 que le quedaron pendientes, entonces nunca es suficiente, entonces tiene esta sensación eh, de agotamiento, de cansancio, de frenesí y de culpa al mismo tiempo porque nunca termina. Entonces viene este cansancio emocional, este síndrome de agotamiento, que sería una pseudo depresión porque realmente la gente no está triste. O sea, si suceden cosas bonitas, claro que las disfrutan. Y si les ofrecen la oportunidad de descansar, claro que quieren descansar, etcétera, ¿no? Entonces, eh, entonces, no es una depresión, es una pseudo depresión, pero sí es un producto de la ansiedad, producto del estrés y un agotamiento. Y lo lógico es que venga esta conducta de lo que siempre nos viene con el estrés, con la ansiedad, con el agotamiento, es esta repulsa, esta evitación de aquello que nos molesta, que nos desespera o que nos angustia. Eso es normal en todos los seres humanos, en cualquier animal. Le sacamos la vuelta a aquello que nos da miedo o que nos molesta o que nos disgusta. Entonces viene esta deshumanización, ¿no? O sea, hay un cambio negativo de lo que antes me gustaba y lo que antes quería hacer por mi trabajo de servicio a esta persona que está enferma o a estas personas que me necesitan. Ahora que estoy agotado, ya no, porque esas personas significan precisamente la fuente de ese agotamiento, de ese cansancio, etcétera, ¿no? Y después viene, ahorita, Víctor, y luego viene la falta de realización profesional, que también es como una consecuencia de estas dos cosas anteriores, porque lo que resulta es que, pues, estoy cansado y ya no me cae bien el enfermo. Entonces, pues, ¿qué tengo que hacer? Pues irme, ¿no? O sea, esto no es para mí. Entonces, lo vemos mucho en enfermeras, en residentes, en cuidadores de domésticos también, que dicen, no, pues esto, no, ya no puedo con esta persona, ya no puedo con ese señor, con esa señora, con este niño, ya, o sea, lo voy a dejar. Cuando realmente lo que pasó es que cayeron en un síndrome de burnout. Entonces, estas son las tres dimensiones que mide el test de Maslach y, y las mide porque son las tres dimensiones que podemos reconocer en mayor o menor medida en las personas que tienen burnout. En algunas personas puede ser como muy evidente la falta de realización profesional, el coraje que tienen por su trabajo y que lo quieren abandonar, y eso es como muy evidente, pero si uno rasca tantito, te das cuenta que están agotados y que ya se despersonalizaron, ya desconectaron. O en algunas personas puede ser muy evidente este cinismo, esta despersonalización, este ya no me gusta la gente, no me gustan los pacientes, ya no quiero estar con este enfermo, me choca, pero rascas tantito y te encuentras con ese cansancio y con esa falta de realización profesional o familiar o personal, ¿no? Porque hay una falta de reconocimiento en la familia, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, son esos tres componentes que se pueden ir dando, y en la falta de realización profesional habría que ver el matiz de una falta de realización familiar o personal. Es decir, porque hay gente que se sacrifica mucho por un familiar y luego resulta que la familia, en lugar de reconocerlo y de aplaudirlo, incluso se quejan o lo critican por lo que está haciendo, ¿no? Entonces, eso también es una falta de realización o de satisfacción personal en lo que se está haciendo. Perdona, Víctor, adelante, ¿querías comentar algo? Sí, buenas tardes. Más bien una pregunta, a ver si se puede muy rápido. Sí. Cuando vemos esto del cinismo, platicamos la sesión pasada, de repente hay algo como el humor.
que se llegan a hacer chistes, puede ser humor negro, puede ser algo. Pero ¿cuál sería una forma de poder separar cuando es un humor así que caiga en esta parte del cinismo o cuando es algo que nos ayuda a sublimar la emoción con la que estamos viviendo? Porque creo que el humor podría ser sano, pero debe haber no sé, una línea donde, no, mira, esto ya me puede indicar que el cuidador está cansado o los personal de salud, o pues un humor sano, por fuerte que sea, ¿no? Pues, ¿cuál sería ahí una línea práctica, si es que hubiera? Yo creo que así en líneas generales, yo diría uno es la frecuencia, o sea, con qué frecuencia se utilizan estas expresiones, estas bromas, ¿no? El tono, ¿no? De la broma, ¿no? También, hay veces es como muy claro cuando estoy bromeando sin querer molestar, sin querer lastimar, y ahí es claro cuando estoy bulleando, ¿no? O sea, a la persona, ¿no? Es decir, al enfermo o al cuidador o a quien sea, ¿no? Este, es más, y puede ser un autobuleo, ¿no? Es decir, pues aquí me tienen de su pendejo, ¿no? O sea, por así decirlo, o de su tonto, ¿no? De su idiota, ¿no? Y ya te estás diciendo, y si te das cuenta, es como me estoy diciendo cosas, pero estoy diciendo cosas de el esfuerzo que me está costando hacer eso. Entonces es un autobullying, ¿no? Pero realmente es ya como una especie de desconexión y de disgusto ante lo que estoy haciendo. Sería como un cinismo también. Entonces yo diría la frecuencia, el tono con el que se dicen las cosas, porque claramente se puede reconocer que es broma o que ya es, como decimos aquí en México, no sé en Ecuador, pero broma con chanfle. Chanfle es como, es esa, no, esa indirecta, ¿no? Es una broma con una indirecta. Entonces, si es constante y son bromas indirectas, ya traen un mensaje, ¿no? De cómo se está sintiendo la persona. Y, y yo creo que fundamentalmente eso es como más o menos evidente. Y sí, es por la frecuencia y el tono emocional que se percibe. eh, no sé, yo creo que es un poquito como lo reconocería yo así de en plan profesional. Si visito una familia o visito a una persona cuidando a otra, eh, lo vería así, ¿no? Es decir, si veo que lo está bulleando, ya que continuamente con la frecuencia y el tono, dice, no, si de repente no sé, llevamos una hora platicando y de repente hace una broma, se ríe un poquito y dice, no, es que, bueno, así es mi mamá, ¿eh? O sea, también hay que entender que, ok, entonces ni está bulleando y está bromeando y lo dijo una sola vez, se vale, ¿no? Entonces, es no sé si contesto con eso, pero sería la frecuencia y el tono, ¿no? Muchas gracias. Sí, no de nada. Muy bien, le continúo aquí a esto, centro un poquito esto. Entonces serían esas las tres dimensiones que vimos del test de Maslach. Con relación a prevenir el burnout, eh, les pongo aquí la liga, de ideas de TED.com, que viene un escrito, en este caso no es un video, sino que es un escrito. Me voy a ir aquí al internet y viene este escrito de ideas de TED.com que dice, Caring for a loved one is hard work. Dice, six ways you can fight burnout. O sea, el cuidar de una persona amada es trabajo difícil, ¿no? Y dice, 6 maneras en las cuales ustedes pueden luchar contra el burnout. Y esto lo hace esta persona, Abhimanyu Das, en junio del 2019, ya hace casi 5 años, ¿no? Y dice, muchas gentes son cuidadores para sus padres enfermos, para sus parejas enfermas, amigos u otros, con una consecuencia desafortunada, dice, acaban sufriendo. Y algunos conferencistas de TED, dice, comparten algunos pasos que los cuidadores podrían tomar para ayudar a mantener su propio bienestar, ¿no? Y ya, y entonces participan un poquito esos 6 pasos. Me regreso a la presentación y los vamos a ver así de manera resumida, pero que sepan que tienen el artículo aquí en esta liga que aparece en esta diapositiva. Lo que decía esta señora François Mathieu, dice, nadie puede ser un pilar de fortaleza
las 24 horas, los 7 días de la semana. Es decir, no, o sea, nadie aguanta 24/7, la verdad, ¿no? Esta es una psicoterapeuta especialista en el área conocida como fatiga por compasión, o sea, por ser yo compasivo y querer ayudar a otros, me excedo, voy más allá de mis propios límites o de mis propias capacidades y acabo estando yo agotada, ¿no? Agotado, la fatiga por compasión o el burnout del cuidador. La fatiga por compasión se refiere a ese fenómeno de los cuidadores perpetuos, es decir, el cuidador que no termina de ser cuidador, ya sean familiares o profesionales, que se agotan física y emocionalmente por el proceso de atender a otros. Un estudio descubrió que los familiares que cuidan a un ser querido por demencia reportaron tasas muy altas de depresión, dice Mathieu. Lo que ya vimos nosotros, ¿se acuerdan? En aquella primera sesión donde revisamos algunos artículos que hablan, y de hecho un compendio de muchos artículos, una revisión sistemática que relata precisamente todos los riesgos de problemas de salud mental, depresión, ansiedad, psicosis, etcétera, que tienen las personas que cuidan a otros, los cuidadores y las cuidadoras, los riesgos de salud que corren también los cuidadores y las cuidadoras, y los riesgos de mayor mortalidad que también tienen los cuidadores y las cuidadoras. Entonces, esto es perfectamente real y está ya incluso demostrado estadísticamente con estudios científicos, ¿no? Luego dice este artista canadiense, Tony Luciani, que pasó años cuidando a su mamá mientras iba declinando su mami hacia la demencia. Dice, describe una sensación de casi desintegración personal. La experiencia, dice, arrojó mi sentido del existir en direcciones aleatorias, sin razón y sin propósito. Dice, no sabía ni dónde estaba. Eso que uno dice, no sé ni dónde estoy, ando todo desorientado, ¿no? Eh, Esto es en inglés. Y también en inglés pone un poquito esto, dice, todos los cuidadores, sean profesionales o no, necesitan conocer sus límites. Así pueden pedir ayuda y obtener ayuda, ¿no? Dice esta Sato. Más abajo, en este listado, dice, viene cómo intentar hacer justo eso, para mantener tu propio bienestar, incluso cuando una persona que amas lo está pasando mal, están enfermos, ¿no? Entonces, esta es la traducción, la tienen ustedes en la presentación. Todos los cuidadores, tanto profesionales como los que no son profesionales, pues tienen que conocer sus límites y buscar ayuda, ¿no? Y entonces, lo que vienen a poner aquí son los 6 pasos que se ponen en inglés en el artículo, que es reunir a tu propio equipo, sé tu propio cuidador, cuídate tú a ti mismo, encuentra una salida, establece límites y cúmplelos, encuentra una forma diferente de conectar con la persona a la que cuidas y pide refuerzos si los necesitas, ¿no? Entonces, vamos a ver un video y después regresamos un poquito sobre estas diapositivas antes de pasar al siguiente video. Me voy a ir al video que quiero compartir con ustedes. Es este. Le puse para los subtítulos que haga una traducción al español. Cuando lo hace, aunque es inteligencia artificial y lo hace más o menos bien, digo, YouTube tiene muy buen traductor, no necesariamente es ideal, entonces, digo, si tiene buen oído para el inglés, intente seguirlo en inglés, y si no, pues si hay alguna muy mala traducción de plano, lo comentamos, pero creo que va a ser una buena traducción. Este es una charla que hace este hombre. La charla se llama, bueno, él se llama Dave Nassani, y la charla le dieron el nombre de Caregivers Must Be Selfish to Survive. Entonces es como paradójico el título y es para llamar la atención, ¿no? Dice, los cuidadores tienen que ser egoístas para sobrevivir, ¿no? O sea, entonces, con un egoísmo bueno, evidentemente. Y es parte un poquito de lo que va a ir explicando en su charla. Es muy buen conferencista. Vamos a ver. Almost everybody out there who can hear my voice is eventually going to care for a parent, a grandparent, or a loved one. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, Sí, Ok, sigo. Or maybe you're that one that's going to eventually need care. The National Association of Family Caregivers says that 1/3 of the population of the US are already caregivers.
Wow. Of those, roughly half of them are feeling down, depressed, and hopeless on a regular basis. That's according to AARP. Many of them will become sicker than the ones they care for, eventually needing a caregiver of their own. Now, the worst part is 30% of these caregivers will actually die before their loved ones do. So says agingcare.com. If you're not a caregiver, just wait. You'll either become one or you'll need one. That's why now is the time to prepare and learn how to become a caregiver, not after tragedy strikes. You see, caregivers need to learn how to become selfish if they want to survive. I know this firsthand. Let me tell you why. My wife, Charlene, and I had a fairy tale, storybook, romance, courtship, and marriage for the first 21 years of our lives together. We were in love with each other so much, I just knew I had to marry this girl before she got away. We raised our 3 daughters. We got them all out of the house. We even got them married off. All 3 of them twice. I think you're only supposed to pay for the first marriage. We now have 7 grandchildren. And right about the time that my wife and I were supposed to be entering into the empty nest phase of life, where we go wherever we want, whenever we want, don't have to worry about leaving the kids in the house to wreck the place, and we have the freedom and the independence, finances. One day, Porque dice esta actualización disponible desde Zoom. about this Esta bad actualización. headache that she had for 3 days. She called it the headache of her life that just wouldn't go away. One day, I realized that Muy bien, aquí estamos otra vez con la presentación. ¿Algún comentario sobre este tema? Debe ser difícil ser egoísta. Bueno, no te creas. Pero bueno, en esas circunstancias, yo creo que sí. Déjame, tengo que enviar perdón, es que tengo que enviar rápidamente una ubicación a una persona. Sí, yo creo que puede ser difícil ser egoísta si eres buena persona en esas circunstancias en las que tienes que cuidar a alguien que quieres mucho y que depende casi totalmente de ti. Pues sí, porque nos viene esta culpa, ¿no? Y esta culpa mal entendida. Y hay que ser como muy pragmáticos. En medicina lo que hacemos cuando vemos pacientes, tanto los psiquiatras como los geriatras, como los neurólogos, siempre la manera de explicarle esto a los pacientes, y la gente lo entiende, luego les cuesta vivirlo, lo entienden lógicamente, pero les puede costar vivirlo o hacerlo realidad. Y la idea es muy sencilla. Yo la manera como les digo, miren, me estoy preocupando mucho por usted como cuidadora o como cuidador, y estoy preocupado mucho de que descanse, de que duerma bien, de que coma bien, de que haga ejercicio, de que vea a los amigos, de que salga de la casa un poco, de que tenga una vida, ¿no? Una vida propia, que no sea todo atender a su persona enferma, su enfermito, su enfermita. ¿Por qué? Porque ya tenemos un enfermo en casa, ¿no? O un enfermo en casa complicado, por eso no necesita usted. Y no quiero tener 2 enfermos, porque entonces ya el problema es doble. Necesitamos que usted se mantenga sano, hasta por sentido práctico, no solamente por lo que en justicia se merece usted como persona, que es cuidarse. Digo, la vida se le dio para que la cuide, para que usted sea feliz, sino porque desde una manera práctica, si usted lo que quiere es, le va a hacer muy feliz cuidar a su enfermito o a su enfermita, pues con mayor razón se tiene que cuidar, porque usted va a estar bien, va a estar sano, va a durar más, va a estar de mejor humor, ¿no? Entonces, por muchos motivos va a estar bien, aunque lo descuide, entre comillas, durante unos momentos que lo tenga que dejar solo o con otras personas, o solo o sola, durante un rato, ¿no? En lo que usted se ocupa de sí mismo, de
pues, de hacer un poquito de ejercicio, de hacer una rutina, al supermercado, de tomarse un café con los amigos, yo qué sé, ¿no? Entonces, sí. Bien. Entonces, yo creo que este hombre comentaba muy bien cómo, gracias a ese grupo de autoayuda, como que volvió a respirar y dijo, ah, ok, o sea, sí se pueden hacer cosas y está bien que yo me ocupe de mí mismo. Y una de las cosas que dijo él en algún momento y que lo vamos a ver también en el video donde habla Kitty Garza, esta amiga, que va a relatar su propia experiencia, es esto de reunir a tu propio equipo, ¿no? Hay que darse cuenta. Y el equipo propio puede ser muchas cosas. Puede ser un equipo profesional, o sea, contrata una enfermera, un enfermero, un asistente. Puede ser vecinos, pueden ser familiares, ¿no? Otros hermanos, hermanas, etcétera, que nos apoyen. Puede ser mi misma familia, es decir, resulta que yo tengo enferma a mi mamá, pero yo tengo que trabajar, entonces me ayuda mi esposa, me ayudan mis hijos, en fin. Eh, También en algunos sitios es como muy común que los vecinos, la gente que rodea, ¿no?, a una persona enferma, están al pendiente, ¿no? Eso lo vemos mucho aquí en México, yo creo que en Ecuador también. Y es, por ejemplo, si hay una persona mayor con demencia, pero que tiene todavía afortunadamente esta movilidad, que se pueden mover, y a veces pasan cosas, eh, por ejemplo, que el señor tiene demencia, el varón de la casa. La esposa no tiene demencia y cuida al que tiene demencia, pero la señora está mal físicamente y el señor no está mal físicamente. Entonces resulta que de repente la señora se quiere recostar un momento o está sentada en su silla para descansar y el señor agarra, abre la puerta y se sale a la calle, ¿no? Y de repente puede no ubicarse, camina media cuadra o una manzana y de pronto ya no sabe dónde está el señor, ¿no? Entonces, ahí el reunir el propio equipo significa alertar a los vecinos. A veces los vecinos mismos ya conocen a la gente y dicen, mira, ahí está fulanito. Oiga, fulanito, ¿qué anda haciendo por aquí, don Roberto? No, pues no, aquí estoy, caminando. Bueno, lo acompaño a su casa. Gracias, sí. Voy para allá. No, no, para allá, no es su casa, Roberto, es para el otro lado. Venga, lo acompaño yo. Y ya lo llevan, lo meten a su casa. Sí, señora, sí, aquí está don Roberto, de hacer lo traje. Ah, muchas gracias. Y ya lo meten los vecinos. O bien, los vecinos ven, o alguien ve al señor que anda caminando ya no a una cuadra, sino a varias manzanas de su casa, y le hablan, ¿no? Al cuidador, a la cuidadora, o a alguno de los hijos, algún familiar, le dicen, oye, fíjate, acabamos de ver a don Roberto, que anda por ahí caminando, pero pues está ya está lejos de su casa, yo creo que anda desorientadón. Se le ve bien, digo, no, pero yo creo que no sabe por dónde anda, ¿no? ¿Quieres que haga algo? Y dicen los hijos, sí, acompáñalo un momentito, voy para allá, ¿no? Entonces ya alguno de los hijos o alguien va para allá. O si no, si de plano la señora en ese caso no se puede mover mucho de su casa, le dicen, mire, no se preocupe, ahorita llevamos nosotros a Roberto para casa. Pero que sepa que está bien, ¿no? Entonces, reunir el propio equipo se refiere precisamente a esto de ir involucrando a más personas en el cuidado de esta misma persona enferma. Aunque yo sea el cuidador principal, hay otras gentes que me pueden ayudar, ¿sí? Y luego, el segundo paso es que nos tenemos que convertir los cuidadores en ser nuestros propios cuidadores. Claro que nos pueden ayudar otras personas a nosotros, llámenle cónyuge, hijos, amigos, amigas, pero realmente quien tiene la responsabilidad y el conocimiento de hasta dónde puedo y qué es lo que me conviene, qué es lo que me divierte, qué es lo que me relaja, pues realmente soy yo, ¿no? Porque podría ser que un amigo mío pudiera decir, no, Federico, mira, yo vengo, tú estás cuidando mucho aquí a tu esposa, estás agotado, mira, vengo yo por ti, te llevo al cine a comer una hamburguesa, eso te va a aliviar mucho. Y resulta que yo lo único que quería era casi, casi que, oye, ¿por qué no te quedas tú echándole un ojito a mi señora, güey? Y yo lo que quiero es ponerme a ver la tele y a dormirme, ¿no? En lugar de irme a echar la hamburguesa y al cine, que qué amable. Entonces, incluso en eso, en el cómo me pueden ayudar otros, yo tengo que ser mi propio cuidador, yo tengo que saber qué es lo que necesito para descansar, qué es lo que a mí me conviene para descansar, para recuperar energías, para poder ayudar mejor a la persona que estoy cuidando, ¿no? Luego, lo de encontrar una salida son salidas de autoexpresión, de sacar esto que decía este hombre en el video, ¿no? Que decía, de repente me encontraba yo gritando, ya quítenme esto, ya no sé qué hacer, ¿no? Y dice, y creo que le estaba gritando a Dios. Si se dan cuenta, es como una salida de autoexpresión.
que está bien, digo, me acuerdo mucho de un amigo que ya murió, que era todo un rector de una universidad, y cuando íbamos al bosque allá por la Ciudad de México, por la Marquesa, le decía, váyanse ustedes por allá, yo me voy por allá, porque quiero gritar, y entonces nomás se iba y nomás lo escuchábamos cómo estaba gritando en groserías y todo, como que traía tensión acumulada de la semana y la sacada en el bosque donde no lo veía nadie, no lo escuchaba nadie en principio y podía sacar ahí la bestia, ¿no? Entonces, una salida de autoexpresión suele ser también pintura, escritura, baile, ¿no? Son maneras de expresarme, ¿no? Trabajar en el jardín, ¿no? Tocar algo de música, cocinar, ¿no? En fin, algo que me desahogue, ¿no? A mí, por ejemplo, en lo personal, después así de días intensos, parece un poquito cansado, pero me dice mi mujer, yo no sé cómo llegas y te pones a cocinar algo, ¿no? Que es algo sencillo, pero me relaja, ¿no? Empezar a agarrar las cosas y hasta prepararse hasta unos huevitos o hacer algo un poquito más complejo. Incluso me dice, te pones a hacer un sándwich y tienes que hacer un sándwich con varias cosas y lo tienes que meter al horno, etcétera. Le digo, sí, digo, en parte es por el antojo, pero también es porque me relaja un poquito ese ritual de preparación, ¿no? De cocinar y luego ya te lo comes y si además estamos charlando, es como una especie de tranquilizarme después de un día de trabajo, por así decirlo. Entonces, cada quien va encontrando sus cosas. Hay gente que le gusta simplemente llegar y agarran al perrito, su mascota, y lo sacan a caminar y ya, con eso se relajaron, ¿no? Entonces, son diferentes rituales que nos ayudan a encontrar una salida, ¿no? O sea, entonces puede ser una salida de autoexpresión, que les digo, puede ser hasta con una mascota, o puede ser una expresión artística, etcétera, ¿no? Bien, me sigo. Es importante establecer límites, se refieren límites con uno mismo y con relación a la persona enferma. ¿Por qué? Porque las personas enfermas sin mala vibra, hay veces que hay gente muy neurótica que se enferman y pues se enferman de manera muy neurótica y hay que entenderlo. Pero incluso las personas que no son muy neuróticas, cuando se enferman, pues se sienten frágiles, ¿no? Y si se enferman fuerte, pues no solamente se sienten frágiles, sino que ven cercana su muerte y les da mucho miedo, ¿no? A las personas mayores es normal que les dé mucho miedo enfermarse, han visto morir a amigos, amigas, familiares, sienten que se pueden morir ellos también pronto, y eso hay gente que les da mucho miedo, a la mayoría de la gente les da mucho miedo. Y con ese miedo hay lo que llamamos, viene el fenómeno de la regresión, ¿no? Es un fenómeno psicológico, una defensa le llamaba psicoanálisis, y es un fenómeno en el cual la persona tiende a infantilizarse, a buscar el apoyo, y lo decimos tal cual, así lo decimos con las personas mayores, decimos, es que están como niños o se portan como niños. Y sí, y cuando una persona está enferma, se porta como niño, ¿no? Entonces, y una de las cosas que hacen los niños es llamar la atención. Entonces, requieren atención, quieren que les hagas caso, quieren que estés con ellos, se sienten más seguro con ellos. Ayer mi hija de 15 años me llamó la atención, me dio gusto por otro lado, pero estábamos mi esposa y yo así acostándonos y de pronto aparece esta niña, así recién bañadita, me voy a acostar aquí con ustedes y ¡pum! Se lanza en medio de nosotros. ¿Y tú qué haces? Dice, no, es que no me puedo, me tengo que dormir rápido porque mañana me tengo que levantar temprano y si me duermo aquí con ustedes, ya me voy a dormir rápido, ¿no? Porque como que le damos mucha tranquilidad o le damos sueño, lo aburrimos, no sé, pero caso que iba a acostarse ahí. Entonces, eh, lo que les quiero decir es cómo digo, es un ejemplo, un anecdótico de cómo pueden buscar atención incluso estando adolescentes, ¿no? En este caso, una niña. Pero los niños piden mucha atención y las personas mayores la piden. Entonces, es muy normal. O sea, tampoco nos debe llamar la atención. No debemos pensar que se están chiflando, que quieren que los consientas, que se están haciendo caprichosos. O bueno, sí, igual sí se están haciendo caprichosos, pero hay una razón detrás, es lo que les quiero decir. Entonces, ante ese requerimiento de más atención y viendo que es mi papá o mi mamá o mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija y que está sufriendo, lo pasa mal, yo tengo mi cuerpo funcionando bien, puedo salir a la calle, puedo hacer lo que yo quiera, pero esta persona no. Entonces, qué ingrato sería yo si no le cumplo sus necesidades, sus solicitudes. Y en este contexto de yo me tengo que cuidar también precisamente para cuidarlo mejor, hay que saber poner límites. Es decir,
Hay cosas que sí voy a hacer, hay horarios en los que te voy a poder ayudar y otros horarios en los que no. Hay cosas que yo voy a hacer por mí y sí, te voy a dejar solo o te voy a dejar sola y tú tienes que ocuparte tu tiempo. O sea, si no sabes qué hacer con tu tiempo, ya no es problema mío, ¿no? O sea, te puedo dar algunas ideas, pero finalmente lo tienes que ir solucionando tú, porque yo tengo que hacer, me tengo que ir al súper, o voy a ir a visitar a fulanita de tal, o vino una amiga o amigo a visitarme y vamos a echar un cafecito, etcétera, ¿no? Entonces, es establecer límites y cumplirlos. Es bien importante cumplir esos límites. ¿Por qué? Porque eso va generando un hábito y cuando ya se genera el hábito, ya no cuesta tanto que la persona enferma acepte esos límites, ¿no? Cuando ya se formó el hábito. Y luego, concretamente en la persona con demencia, pero también en otras enfermedades, cuando la gente se va deteriorando, eh, pues ya la manera de comunicarte o de conectar con esa persona ya no es la misma, ¿no? Entonces hay que encontrar otra manera de conectar con la persona que se va deteriorando, ya sea por una enfermedad de demencia, de la vejez, o por un cáncer, o por una enfermedad neurodegenerativa que no sea demencia, eh, o en el caso de los menores de edad, que también a veces tienen ciertas dificultades y a veces pueden ser enfermedades progresivas. Hay que encontrar maneras de conectar, ¿no? Con nuestro ser querido. Entonces hay que encontrar alguna actividad común. Decía este hombre Luciani, dice, no fue hasta que le entregué a mamá una pequeña cámara de apuntar y disparar, ¿no? De esas cámaras así sencillitas. Entonces, desapareció el propósito de ella de contar historias, ¿no? Le despertó como una actitud de derrota a la comprensión de que la vida aún merecía ser explorada, ¿no? De estar así toda derrotista la mamá, se puso como a explorar con la camarita posibles fotografías que podía tomar, ¿no? Eh, Dado que la fatiga por compasión es en parte un trauma resultante de estar cerca del sufrimiento, en parte lo que nos acaba lastimando emocionalmente es precisamente eso. Ayudar a un enfermo a llevar una vida más plena puede ser también un salvavidas para nosotros, ¿no? Y el sexto paso que recomiendan en esta publicación es, si necesitas refuerzos, pídelos, ¿no? O sea, no sentir que las podemos todas o no sentir que es solamente y principalmente nuestro deber ayudar a nuestro enfermo o a nuestra enferma. No, si sentimos que necesitamos refuerzos, hay que pedirlos, ya sean refuerzos familiares, refuerzos de vecinos o refuerzos profesionales, ¿eh? Hay que solicitarlos, ¿no? Entonces, y es parte de este ser egoísta, entre comillas, ¿no? Saber solicitar ayuda. Continúo. Entonces, ya con relación al tratamiento del burnout, aunque en la última sesión vamos a platicar un poquito de esto, ¿qué hacer cuando nos encontramos ante una persona con un burnout ya moderado o severo? Pues lo que hay que hacer es darle algún tipo de tratamiento, ¿no? O sea, primero hay que detectarlo, se puede diagnosticar fácilmente simplemente con el diálogo, o si quieren, pueden en internet revisar, a ver, ¿no? Test de burnout de Maslach, y ahí les va a salir para aplicarlo, se lo van a aplicar y se lo pueden mostrar a la persona, mira, para que veas que no me lo estoy inventando, aquí estás cumpliendo con todos los criterios o con muchos de los criterios para un síndrome de burnout, y esto es una enfermedad, y es una enfermedad del cerebro, por agotamiento, por estrés crónico. Y entonces tratamos el síndrome, o sea, que son conjunto de síntomas y signos. O sea, ¿en qué nos debemos enfocar? En que la persona descanse, ¿no? O sea, que duerma bien y que descanse también en el día, que tenga sus momentitos, aunque sean pequeños, de relax, de tranquilidad, para conectar consigo mismo. Conectar consigo mismo puede ser ver el jardín, sentarse un ratito en el sofá, pueden ser 5 minutos, ponerse las manos en las rodillas o poner las manos, extenderlas, o tirarse a la alfombra, al piso, unos minutos, reconectar consigo mismo, respirar, sentir que está bien, darle gracias a Dios de la vida y ya me levanto y sigo haciendo. Es decir, es el sueño y el descanso, ¿no? La alimentación es muy importante en frecuencia y en calidad, es decir, que esté bien balanceada tu alimentación y la apropiada pues para las características de cada quien, porque podemos tener algún padecimiento, ¿no? O podemos tener algún tipo de diabetes o podemos estar con algún problemita de colitis, yo qué sé. O sea, dependiendo de cada quien. La actividad física también es muy importante y otra vez hay que adaptarla a las características de la persona, del cuidador o cuidadora, de la edad, del entrenamiento que tenga,
pero la actividad física es fundamental, aunque sea caminata. Si no puede ser caminata porque tengo las rodillas mal, pues entonces hago de estas rutinas que se pueden hacer sobre el piso, etcétera. El entretenimiento también es importante, llámale televisión, música, algún juego de mesa, saludar o platicar con la vecina, con el vecino, o sea, es entretenimiento, algo que a mí me entretenga. Actividades sociales, aunque tengan que reducirse, no dejar de tener actividades sociales, amigos, familia, comunidad, vecinos, etcétera. Y sí practicar el mindfulness, ¿no? El mindfulness fundamentalmente son ejercicios de relajación respiratoria, pero también los han venido a acompañar ya de técnicas de meditación y de relajación y de actividad física que no sea agotadora, pues como puede ser yoga, como puede ser pilates, ¿no? Entonces sería un poquito tratar el síndrome enfocándose en los diferentes síntomas: descanso, alimentación, relajación. Voy a poner un video de que es en el primer diplomado que tuvimos, nos acompañó Kitty. Kitty es una amiga, coincidimos en un diplomado de pareja, formamos grupo con ella y con otra persona, con esta Yaguno, ahorita me acordaré, Lucy Yaguno. Entonces, porque tenemos que revisar. Yo tenía un caso, ellas, cada una de ellas otro, nos damos revisión de los casos de los tres para apoyarnos. Después venía el profesor con nosotros para apoyarnos a este equipo de tres. Éramos más, pero hacíamos equipos de tres para revisar nuestros casos. Y luego, en fin, entonces fue un diplomado que duró todo un año de terapia de pareja, muy interesante, muy bueno. Y ahí estuvimos compartiendo con Kitty y con Sillaguno. Ahí fue que yo conocí a Kitty y luego traté con ella por algunos temas de sus hijos. Eh, a ellos como familia, el hijo mayor, que es el que está más a la derecha, este hombre, Lalo, él tiene ahí entre su déficit de atención, dificultades hipercinético, dificultades de aprendizaje, muy inquieto, han batallado con él, ¿no? O sea, logró terminar una carrera después de estar en algunas universidades y anda batallando para conseguir trabajo, es un poquito inapropiado en lo social, presiona mucho, entonces han tenido su dificultad más o menos, no muy fuerte, pero sí sus dificultades de aprendizaje con él. Luego con Diego, con el que está totalmente a la izquierda, que se ve así muy sonriente, es bastante tremendo Diego, tiene entre cierto grado de autismo, trastorno del límite de personalidad, han batallado con algunas cosas de conducta bastante, ¿no? Con este chavo. Y luego está este hombre que él estaba bien, el de en medio, y ¿cómo se llama? Alejandro, ya no me acuerdo, ahorita me acordaré el nombre, o nos lo dirá aquí, tiene el video. Pero resulta que estando él en la universidad en Estados Unidos, viene a México, a Los Cabos, y tiene un accidente muy desafortunado. O sea, se cae de una terraza a otra, ni siquiera estaba con alcohol, simplemente fue un accidente de que no estaba señalada, pues algo, ¿no? Un escalón o que hacía falta ahí un barandal. Se cayó, en plena noche, y cayó en otro balcón de otra habitación abajo. De milagro no se mató, se lo llevaron de urgencias a un hospital, pero sí tuvo una lesión a nivel de columna y cuello también, pero bueno, el caso es que quedó parapléjico, quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Y entonces todas estas cosas, lo que han batallado con el hijo mayor, lo que han batallado con el hijo menor y lo que ahora batallaron con el hijo del medio, que era el que estaba perfectamente sano, por así decir, y que llevaba una trayectoria como más normal, entre comillas, vino a pegarle, ¿no? Entonces, lo interesante de Kitty es cómo con su estilo propio, con su formación y su avidez por irse formando en las cosas que necesitan ella como mamá, lo que necesitan sus hijos y lo que necesitan junto con su esposo, ha tenido pues esta inteligencia emocional y esta frialdad para ir viendo lo que conviene e irlo haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver el video de la entrevista con Kitty. Kitty se llama Kitty Garza. Ella está viviendo la mayor parte del tiempo en Austin, Texas. Voy a poner esto aquí. Entonces, perdón que agarré esta foto, Kitty, no me vayas a regañar, pero es la foto que la que alcancé a agarrar de tu WhatsApp. Me voy a permitir presentar, ¿ya estás por aquí, Kitty?
Te vi por ahí. Bueno, ¿me están escuchando para empezar? Estoy aquí, Federico. Exacto. Ok, perfecto, muy bien. Entonces presento rápidamente a Kitty, es una amiga desde hace muchos años, coincidimos inicialmente en un diplomado que nos dio nuestro querido amigo, ya falleció, Mario Somaya, un gran terapeuta de pareja. Estamos haciendo un diplomado de terapia de pareja con Kitty, que lo terminamos y fuimos compañeros de equipo también, para resolver casos. Y Así es. el nombre completo de Kitty es Dora Elia Garza Aguirre. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y con maestría en Ciencias de Estudios para la Familia, presidente de la Noche de Ópera en Austin, ¿verdad? Miembro de la Mesa Panamericana en Austin, miembro de Sister Cities del Condado de Austin, Texas, y miembro de Empresarios Mexicanos, miembro de la Chain de Justicia, no sé, algo así se pronuncia, y reside en Austin desde el 2010. Eso fue lo que me pidió Kitty que hablara sobre ella. Voy a, entonces, Kitty Garza, bienvenida. Muchas gracias. Gracias por compartir. Y comento rápidamente la idea. Yo invité a Kitty, nuestros alumnos o alumnas, casi todas son chicas, tenemos también algunos varones. Estamos ahorita 28 participantes, Kitty, y la idea es hablar sobre el tema de los cuidadores, como ya has visto, ¿no? Es decir, y me atreví a invitarte y tú amablemente aceptaste la invitación para poder dialogar sobre cómo te ha tocado ser cuidador a ti. Ya nos contarás tú lo que tú consideres pertinente y también un poquito, pues que nos digas en tu experiencia, cómo le has hecho para cuidarte, cómo le ha hecho tu marido para cuidarse, tus hijos, en fin, y qué recomendaciones puedes tener con relación a cuidarse los cuidadores, cómo mantener su vida a pesar de todos los cuidados que tienen que hacer, en fin, ahí te dejo un poquito abierto el estrado y ya sobre la marcha te iremos preguntando, o si quieres que yo te vaya preguntando, te la hace esta pregunta así abierta primero. Sí. Si nos cuentas un poquito de cómo te tocó ser cuidadora y luego ya qué recomendaciones nos darías. No sé si es mi internet. 2019, 2020, Federico. Sí, ahí te tenemos un poquito entrecortada. O yo te tengo un poquito entrecortada. Sí, ahorita si no hay buena señal, voy a buscar otra versión, a lo mejor adentro, Okay. porque está medio también entrecortado. ¿Ahí me escuchan todos? Ahí te estamos escuchando y si no puedes quitar la imagen. A ver, vamos a quitar la imagen porque a lo mejor eso me... Te da... Bueno, tenemos desde que entró COVID, yo estaba fuera del país y cuando regresé me avisaron que mi hijo, yo tengo 3 hijos, ustedes vieron ahí la foto, el hijo de en medio, Alberto, que ahorita tiene 23 años, sufrió un accidente muy grave, el cual pues quedó en silla de ruedas a sus 23 años. Alberto estuvo en cuidados intensivos más de un mes, se trasladó en ambulancia ya 2 veces, estuvo en coma, luego regresó del coma al mes y fueron momentos muy duros y muy difíciles para todos. Estuvimos también viviendo en hospitales desde marzo hasta agosto, que fue cuando lo dieron de alta y él pudo regresar pues en silla de ruedas a su universidad. Tengo mi hijo mayor, Eduardo, que pues tiene su diagnóstico de ADHD y todos los diagnósticos con su Learning Disability o problema de aprendizaje. Y Diego, que también está con algún problemita también de aprendizaje. Entonces, me ha voy a decir, desde que nacieron, ir manejando poquito a poquito junto con mi esposo las vivencias de mi hijo mayor, del hijo chico, el accidente del hijo del medio, de Alberto, y pues sí ha estado, como dicen de las películas, ¿no? Que dices, las películas a veces no están tan difíciles
o no te muestran el panorama como la vida real, ¿no? No sé qué más, Federico. Pues ahí fundamentalmente, Kitty, lo que nos ayudaría es, yo creo que lo habrán hecho de modo natural, al menos lo he visto yo, pero al menos yo lo he visto de modo natural, pero en estos diálogos con tu esposo, con tu familia, ¿cómo ustedes como cuidadores, cómo le hacen para cuidarse? Vaya, me refiero a ustedes en concreto, ¿cómo le han hecho para irse cuidando mutuamente, para ir repartiendo tareas, para no dejar su vida a un lado, para dedicarse solamente a la vida de uno de los hijos o de los 3 hijos con sus diferentes problemáticas? Pues, mira, así como tú mencionaste y todas nosotros en lo particular, a nosotros nos ha funcionado mucho, como decías tú, poner límites. Límites con lo que podemos nosotros dar, como también lo que le podemos o lo que pedimos a los hijos o en este caso mi esposo. ¿Qué puedo yo hacer por ti? Pero también tú, ¿cómo te responsabilizas a tus cosas que te corresponden a ti? Límites no nada más con la cantidad o la calidad, sino que no sé cómo explicarles un poquito, por ejemplo, en el caso de mis hijos, hasta dónde ayudar y hasta dónde ellos entran en responsabilidad de sus cosas. Y eso a pesar de, te estoy hablando del caso de Alberto, recuerdo muy bien, estaba en terapia intensiva en el hospital y decidimos que teníamos necesidad de buscar ayuda, abrir una red de ayuda. Una de las estrategias que yo hice fue abrir una página de Facebook, que fue una red de amigos, donde toda la gente estaba en contacto, en comunicación, con palabras de aliento, con oraciones, con, oye, ¿qué debo? Hicieron una red de ayuda y nos llevaban comida al hospital, etcétera, ¿no? Entonces, siento que una de las claves en el papel del cuidador, según mi propia experiencia, es buscar una red de ayuda. Y básicamente no es solamente contratar o no contratar, pero por ejemplo, siendo enfermera, médico, mamá, papá, como decían, cuidadores formales, necesitas ayuda, necesitas tener una red de ayuda. Otra parte que yo veo importante es no aislarse, buscar, porque tiendes a aislar. Tiendes a aislarte por situaciones de desgaste físico, de desgaste emocional, desgaste espiritual. Hay una tendencia de aislamiento. Y lo que hicimos fue, te digo, generamos esa página de Facebook y porque era tan pesado el cuidado en terapia intensiva, decidimos tener ayuda en la noche, tomar turnos para que uno de nosotros se fuera a dormir a la casa, a cenar, a bañar. Luego implementamos una clase de yoga en las mañanas. Me acuerdo que andábamos parándonos de cosas que no para sacar el dolor, sacar el desgaste, sacar un poquito toda pues como dices tú, el estrés que te mata, ¿verdad? El estrés. Y siento que volviendo al tema, la red de ayuda, no aislarse, buscar esos límites, hasta dónde yo y hasta dónde tú puedes ayudar, cómo tú te puedes ayudar. Ahí, Sea una persona con una discapacidad, sea como mi hijo el medio que está en silla de ruedas, o todos
tú tienes un rol, pero tu rol tiene, yo siento y como decías tú, Ahí te estamos perdiendo, Kitty. Ahí no te escuchamos. no entrega, simplemente, ¿me oyen mejor? A ver. Muy entrecortado. Voy a entrar aquí a ver si me oyen mejor. ¿Ahí me oyen mejor? Sí, mucho mejor, sí. A ver, voy a estar acá y a lo mejor ahí. Ahí muy bien. Perfecto. Entonces, básicamente, te digo, lo que a nosotros nos sirvió fue tener muy claro, repartir quién va a hacer qué y también involucrar al hijo, al papá, al que cuidas, involucrarlo en el proceso del cuidado, porque siento que también muchas veces cometemos el error de no poner nosotros nuestros límites como médico, como enfermero, o como papá, o como mamá, o como cuidador. Y llega un momento que se vuelve una relación ahí un poquito codependiente, pero también no exitosa, porque a fin de cuentas, tú como cuidador lo que quieres es la persona que se le cuida realmente mejore, si es que se puede mejorar, tome un poco más de responsabilidad de su situación, de su enfermedad, de su accidente, de sus decisiones, de lo que se tenga o se pueda hacer. Entonces, a nosotros en lo personal fue lo que nos ayudó, establecer esos límites, pedir ayuda, establecer una red de ayuda, no aislarnos, dividirnos un poquito las actividades y buscar también dentro de todo eso nuestros tiempos para hacer yoga, para, por ejemplo, una cosa que yo le decía mucho a Alberto cuando tuvo el accidente, mindfulness, yo le decía mucho, más que una fortaleza física y de rehabilitación que tarde o temprano la vas a hacer, el tema es la fortaleza mental, la fortaleza espiritual y ver el hoy. O sea, tú no vas a saber mañana y pasado y en 10 años qué va a suceder. ¿Qué puedes hacer hoy? ¿Qué puedes agradecer hoy? Y si tú en la mañana te levantas con un agradecimiento de que estoy vivo, ya otra cosa será. Mañana o pasado, no pienses. Entonces, siento que nosotros como cuidadores también nos angustiamos en qué va a pasar en 1 año, en 2. La persona está más enferma, la persona está en decadencia. Y yo lo que yo les pudiera decir que a mí me funciona es ver cada día y qué puedo yo hacer ese día y no, de veras, no sentirme culpable. Pienso que hay 3 sentimientos que a todos nos afectan mucho, que es la culpabilidad, es la vergüenza, me da pena o me siento culpable porque debería haberme quedado toda la noche en el hospital. No, no te sientes culpable. Es hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo y ser bien realista con eso. Hasta dónde puedo y hasta dónde no puedo. Y eso también comunicárselo a tu pareja, en el caso de un equipo médico, comunicárselo a tus colegas, en caso de una enfermera, comunicárselo a tu equipo de trabajo, hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes. Y poder confiar en tu equipo de trabajo. No tender a ser individualistas, es algo que a mí me ha funcionado. No todo puedo yo, no. O sea, entenderlo que no se puede hacer todo y buscar esa ayuda y buscar ese apoyo de los que te rodean, incluyendo el paciente o incluyendo digamos, al que cuidas, hacerlo responsable un poquito o partícipe, que entienda que también él tiene un deber o un rol. Entonces, no sé, Federico, si esto un poquito
¿por dónde quieres un poquito que les explique cómo nos hemos nosotros acoplado? O algo que quieran preguntar o que quieran saber. Sí, yo una pregunta, yo creo que has tocado pues prácticamente todos los puntos, déjate, voy a decirme lo que decían, yo aquí tengo el PowerPoint, porque justo tocaban de las 6 cosas que decían, dice armar un equipo, que era lo que tú has hecho, dice cuídate a ti mismo, el encontrar salidas, o sea, hacer tus cosas, el poner límites, encontrar maneras diferentes de conectar con la persona que cuidas, que no sea nada más el hecho de que te estoy cuidando, eso que decías tú, oye, con tu hijo diciendo, oye, haz mindfulness, o sea, ponte a hacer tus cosas, y el calling backup, o sea, el buscar ayuda, y eso que tú hiciste, por ejemplo, lo que ustedes hicieron del tema este del Facebook, pues es claramente eso, y de llamar ayuda por varios lados, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de haber ido al hospital ahí a ver a Alberto, a verte a ti, Alberto, y sí, y sí me llamó un día la atención que yo llegué, que tú me dijiste, sí, nos vamos a cenar, que tú te ibas con tu marido a cenar, una cosa así, ahí los dejamos. Ahí me quedé con él. Yo dije, mira, te va a todo dar. Pues sí, dije, pues qué padre, ¿no? Y sí, Alberto así como adiós, adiós, ahí se ve, ¿no? Y luego otro día que estaba ahí, que llegaron con comida, efectivamente unos amigos, amigas llegaron con comida, y dije, mira qué buena onda, y algo me explicaste de lo del Facebook, y otro día en la mañana que decían, no, es que nosotros llegamos aquí con Alberto como a tal hora porque tenemos en la mañana nuestra clase de yoga, ¿no? Dice, mira, pues sí, justo eso, que es lo que te permite tener tu vida, aparte, y luego mi esquema de cuidador, ¿no? Oye, una pregunta, yo la pregunta que tenía, o una de las preguntas que tengo sería, ¿qué les enseñó? Digo, ¿se lo sacaron de la manga, lo leyeron, alguien se lo recomendó? No sé, ¿cómo llegar a eso que ustedes lograron conseguir en el caso de Alberto, por ejemplo? Pues mira, yo pienso que todos nosotros, todos los que estamos aquí en este grupo, médicos, enfermeras, educadoras, psicólogas, doctores, todas, cada una en nuestro interior sabemos qué nos funciona, qué no nos funciona. Sí. Cuando nosotros estamos en una situación de mucho estrés, buscas tus recursos. A lo mejor, como tú decías, a mí me sirvió generar una página de Facebook, que había más de 1,000 amigos, donde yo podía platicar con ellos de los avances, de los no avances, de lo difícil. La gente mandaba sus palabras de cariño, estaba realmente enterado de lo que estaba pasando. Entonces, una parte fue esa, ¿no? Que decidimos crear ese canal de comunicación y hacer partícipes, pues, a la gente que te quiere y no aislarte, porque imagínense con COVID, aparte, que fue cuando estalló COVID, y no te veas, no entres, no nada. Algo que yo rompía las reglas porque, por ejemplo, no puede entrar nadie al cuarto, no puede ver a Alberto nadie. A ver, va a entrar el amigo y va a entrar el amigo con tapabocas y no me importa, pero va a entrar el amigo. ¿Por qué? Porque realmente también para Alberto la salud mental y emocional era muy importante, ese acompañamiento. Nosotros también en su momento que pudimos, buscamos a alguien que nos ayudara con Alberto en la noche en el hospital. Entonces se turnaba un enfermero porque entonces ya necesitaba Alberto más supervisión, pero nosotros decidimos, ¿sabes qué? Vamos a ir a dormir. Porque sabíamos que no iba a ser un mes en el hospital, eran meses y meses y meses. O sea, en total fueron casi 5 meses en los hospitales. Entonces sí, tu vida, imagínense, se paraliza y luego, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Otros recursos, empezamos a leer un libro de resiliencia. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te ofuscas, te quedas ciclado en las mismas ideas, tienes que tener mucho cuidado con pensamientos fatalistas o negativos, y todo viene y se genera por angustia, por estrés.
por incertidumbre de que qué va a pasar, qué no va a pasar. Oye, pues aquí yo me acuerdo que Alberto me decía, mamá, ¿y voy a volver a caminar? Y yo, la verdad no sé. O sea, no te voy a decir que sí ni que no, pero hoy por hoy, enfócate en lo que sí puedes hacer. Y empezamos a leer un libro de resiliencia de Fritz Thompson, que tuvo un accidente similar, que él sí logró caminar por su tipo de lesión, pero llorábamos y llorábamos y llorábamos cada que leíamos el libro, porque era, como dicen, duro y a la cabeza. Trabajar con la situación de un accidente, con la situación de una pérdida, la pérdida de yo ver un hijo sano, la pérdida de él de sus capacidades físicas. También tuvo su golpe en la cabeza muy fuerte, entonces también tuvo eh, daño, no daño, porque no se dañó, pudo él recobrar su inteligencia, pero pues sí tuvo un golpe muy fuerte, ¿no? Entonces, eh, básicamente yo, lo único que pudiera yo compartir es que muévanse, o sea, como cuidadores, muévanse en que no te quedes, como dicen, sin prepararte, que no te quedes estática, que puedas tú de alguna manera vislumbrar un estilo de vida saludable dentro del estrés de estar con cuidando, o sea, con el rol de cuidador, que busques ayuda, que hagas responsable al paciente, al que estás cuidando. Nosotros, por ejemplo, mi marido y yo, sí llegué un momento, yo me tuve que ir a vivir con Alberto para que él aprendiera a ser independiente en su silla de ruedas. Y le dije, mira, yo me voy a quedar en otro departamento para que tú puedas empezar a lidiar ya con tu vida. Y en el momento que tú me digas, yo ya estoy listo, yo ya soy independiente, yo me voy. Entonces creo que también el rol del cuidador es dejar ir, porque muchas veces se generan relaciones muy codependientes. Te conviene, te conviene cuidar por alguna u otra razón. Y la verdad, a veces lo que necesitan el paciente es dejarlos y que vivan ese proceso y que salgan un poquito más adelante ellos mismos, y que tú realmente midas y pienses realmente cuál es tu rol de cuidador. Cuando Alberto me dijo, mamá, yo ya estoy listo para vivir solo, ¿ya te puedes regresar? Le dije, perfecto, ya me regreso. Entonces, básicamente, yo pienso ahí, Federico y todos, que lo que decía yo, muévanse es, prepárense, busquen recursos para estar saludables, hagan partícipe a su paciente. Oye, fíjate que en este momento me siento muy cansado por esto, o me siento triste por esto. O sea, la vida es imperfecta y no somos cuidadores perfectos. Yo eso siempre se lo decía a mi hijo y a mi marido. Hay veces que yo no puedo, no tengo la energía, y se vale decir, hoy no puedo, hoy me quiero quedar a dormir, ve tú. Oye, si te tocó 2 días seguidos, pues ni modo, no me siento bien, y a veces uno no comunica las necesidades que uno tiene. Imagínense cuando eres enfermera, hay veces que se te doblete el turno, o que, no sé, tienes un problema en casa. A veces se vale decir, oye, pues hoy no puedo, o hoy no tengo la disposición, o necesito más ayuda hoy. Y entonces creo que es eso, o sea, no sentir culpabilidad de lo que no hacemos, de lo que dejamos de hacer, o de algún error que hayamos tenido. Somos humanos. Que no nos dé vergüenza preguntar, pedir ayuda, compartir nuestro dolor. Yo, por ejemplo, por eso te hablé, Federico. Oye,
necesito que vengas a hablar con nosotros, con Alberto, ubicarnos un poquito, porque a veces la mente echa a volar y luego quién te la para, ¿verdad? Entonces te digo, llevamos un proceso, yo pienso, de resiliencia desde que Alberto volvió en sí después del coma, que estuvo 1 mes en coma, y de ahí 5 meses en el hospital. Y cuando yo le decía, si tú estás pensando en 5 años, porque me decía, y me voy a poder casar, y voy a tener hijos, y yo le decía, no pienses ahorita en eso. O sea, piensa en el hoy y en lo que tú puedes hacer y voltea y ve el amanecer. Entonces, mindfulness, pienso que es una herramienta vital, resiliencia, ayuda, comunicación con la gente, con tu red de ayuda, aceptar que a veces uno comete errores, no somos supermanes y pues no sé, ahí si alguien tiene alguna duda o Federico, ¿qué otra cosa quieres que te revise? Creo que todo lo que has dicho está muy padre. El tema de, como dices tú, poner límites me queda muy clarísimo que es muy importante. Ponerse unos límites y poner al que cuida, ¿no? Porque a veces hay gente que puede mandarse un poquito sin querer, ¿no? Por la misma necesidad de inseguridades que pueda tener. El hecho de esta liberación me hiciste pensar un poquito ahorita que hablaste me fue a un departamento diferente, Alberto en el suyo, yo en el mío, o sea, viviendo un poquito a la distancia, permitiéndole su independencia y que aprender a vivir en autonomía, sabiendo que tarde o temprano él iba a estar bien y yo me iba a poder ir. Entonces, sí, porque luego se dan estas otras situaciones en las que hay mucha dependencia de parte del cuidador para seguir cuidando al otro. Pero bueno. Correcto. Pero me hiciste pensar en otra cosa, porque es cuando están los viejecitos, ¿no? Que en este caso el viejecito no se pone mejor, sino que se va poniendo peor y va necesitando más cuidados, pero también va a venir una liberación, porque el viejecito se va a morir, es tarde que sí. temprano, ¿no? Entonces, también tienes que ir preparándote para esa liberación, para ese duelo, ¿no? Y tienes que irte cuidando para que, aunque van cambiando o aumentando los cuidados con el viejecito, como pasa con mi papá, concretamente allá en Chiapas, pues bueno, el cuidador, mi hermano, me dice claramente, decir, no, yo a veces los dejo ahí en la casa y ya, o sea, bye, ¿no? ¿Por qué? Porque me toque yo a descansar un poco, además de hacer cosas de trabajo, dice, porque de repente, dice, así me lo dice mi hermano, no, mi papá se convierte en un dictador. Así es. Así. Todo, ¿no? Así, sí. Entonces dice, no, les digo, ahí te ves, papá, ¿no? Ya nos vemos mañana, ¿no? Sí. Y se acaba de ir y a los 5 minutos le está llamando. Entonces, pues sí, entonces hay que saber poner límites, ¿no? Y no sentirte culpable, evidentemente. No sentirte culpable. Yo, por ejemplo, mi papá tiene Parkinson y yo lo veo muy claro. Mi mamá, que es la cuidadora de mi papá con Parkinson, que cada vez es peor. Cada vez me muevo menos, cada vez ya no me entiendo lo que digo porque el lenguaje también se ve impactado, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le hablé por teléfono y le dije, a ver, papá, mi mamá está muy cansada de estarte cuidando. Y tú no quieres tener un enfermero, porque aparte también ellos deciden, no, que me cuide tu mamá, ¿verdad? Yo no quiero ningún enfermero porque no quiero. Pero entonces, ¿a quién se la lleva de encuentro? Pues a mi mamá, ¿verdad? Porque pues también mi mamá tiene sus años. Entonces, ¿hasta qué punto ella sola lo va a cuidar? Pues tampoco es real, ¿no? Pues. Entonces le dije, mira, está muy fácil. Tienes de aquí a una semana para conseguirte a alguien que se quede porque me voy a llevar a mi mamá fuera de viaje. Entonces, si tú no quieres o no te mueves con alguien que tú te sientas a gusto, yo te voy a poner un enfermero, ¿quieres o no? Lo siento. Ahora, oye, si tú batallas con la movilidad en la noche, ¿por qué no pones un pato al lado de tu buró? Y en lugar de levantarte con riesgo a que te caigas, pon el pato y haces en tu cama y al día siguiente se te recoge y se tira lo que sea, el cuidado, ¿no? Sí. Bueno, puedes creerlo, que en menos de 3 días ya había mandado a comprar el pato para ir al baño desde su cama y ya había hablado con la persona que va a X o Y a que estuviera al pendiente de él.
O sea, el interés tiene pies. Dijo, ella está hablando en serio. Sí me va a mandar un enfermero y no quiero el enfermero. Entonces, todo tiene, te digo, un límite. Yo siento que a veces sí se batalla, pero por el otro lado también, cuando pones las cosas muy claras bajo la mesa, pues todo mejora. Mi mamá descansó, mi papá se hizo un poquito más responsable de su condición, un poquito, no te estoy diciendo que nada es excelente en esta vida, pero a la larga, como yo le dije, mi mamá no te puede cuidar ella sola. Mi mamá también tiene edad y no va a aguantar. Y ella tampoco te va a cuidar, porque simplemente la movilidad, tú necesitas a alguien que tenga fuerza física. Claro. Entonces, te digo, esto es un caso concreto que acaba de pasar y se me hizo padre compartirlo, Sí. porque esa liberación de la que hablas, yo le decía a mi mamá, no mamá, o sea, o él acepta que lo cuide a alguien, o yo le contrato un enfermero, que entonces, no, cuando regresó mi mamá, él, muy ordenado, ya tenía su pato al lado de él, ya tenía el señor que llegaba a las 6 de la mañana y le ayudaba a bañarse. O sea, él lo resolvió con tal de que yo no le llevara un enfermero. Okay. Entonces el interés tiene pies. Y a mi mamá quitar esa codependencia y a mi papá también de, no, nada más que me cuida tu mamá. Y a ver, eso no funciona. Mi mamá no es Superman. Entonces, o aceptas que alguien más te cuide o se va a acabar mi mamá. ¿Y qué pasa? Que muchas veces se acaba primero el cuidador que el cuidado. Porque dime tú, mi papá, con todo el Parkinson, ha enterrado a 5 amigos o a 6 amigos, que esos amigos le decían que ellos lo iban a cuidar. Entonces, yo nada más se los pongo así un poquito porque bajo perspectiva, porque es una línea muy sutil y el tema de codependencia es muy, muy importante. ¿En qué momento el cuidador se tiene que hacer para atrás? Sí. Para que el cuidado tome un poquito más responsabilidad sobre su condición, si es que se puede, pero yo, en mi punto de vista, tanto con mi papá, con mis hijos, con todos, es hasta dónde yo pongo el límite, porque si no, pues si por ellos fuera 24 horas los 7 días de la semana. Claro. Y pues no, así no funciona. Muy bien. No, pues muchísimas gracias, Kitty. No sé, ¿alguna duda de nuestras participantes o nuestros participantes? Yo me voy a tener que ir casi en unos 3, 4 minutitos. Elsa Laura levantó la mano, dice 2 participantes. A ver, está Elsa Laura, adelante, Elsa. Kitty, pues primero que nada te quiero agradecer el habernos compartido todo lo que has aprendido a través de este caminar como cuidadora. En verdad que es admirable toda la forma en que lo han resuelto tu familia completa, no nada más tú. Pero sí, yo fui cuidadora de mi madre con Alzheimer por más de 15 años, cuidadora principal, y ahora me toca acompañar a muchas familias que están viviendo el mismo proceso. Y sí veo una gran diferencia cuando el cuidado es de una persona con demencia, porque pues no puedes negociar todas esas cosas que negociaste con tu papá. No puedes a veces decidir, digo, más bien tienes que pensar en que o eres tú o eres tú. Yo sé que la red de ayuda de la cual hablas tú me parece increíble y deberíamos, de hecho, una de mis preguntas sería esa: ¿cómo convencer a los cuidadores de que no son Superman y no son Superwoman? Yo lo viví y yo no dejaba que nadie más la cuidara porque yo me sentía que yo era la única que lo hacía bien. Y ahora siempre trato de convencerlos de que solos no pueden, precisamente lo que nos decía Federico, 24/7, no sé, mencionaste a alguien que dice, pues imposible. Entonces,
Pues aquí la cuestión que se dificulta más es porque no puedes platicar con la persona con demencia como para decirle, oye, tienes que poner de tu parte o tienes que hacer esto, pero ¿cómo convencer a la familia que apoya al cuidador principal y cómo el cuidador principal pueda entender que solo no va a poder, que solo no, lo digo yo de mil formas, pero ahorita me encanta cómo lo has explicado tú, pero si pueden decir algunos otros tips, me encantaría. ¿Quieren que yo les dé más tips de eso? ¿O tú, Federico? No sé si se tuvo que salir Federico. Ah, se salió. Aquí estoy. Ay, Vamos a ver, dejen bajo el volumen de esta otra. Pues en general, yo lo que creo es que, digo, no sé, más de lo que dijo Kitty, no creo que haya mucho. ¿Por qué? Creo que más bien hay especificaciones de cómo poner límites. En el caso de una persona mayor, creo que hay que manejar mucho el límite que yo mismo me tengo que poner a mí mismo. Es decir, porque puedo estar todo el tiempo cuidándolo, ¿no? A una persona mayor, ¿no? Y hay veces que la persona mayor incluso lo exige, o sea, lo está pidiendo, ¿no? Porque hay personas que son así, ¿no? Mi papá es un poco así, o sea, mi papá es un poquito dictador, o sea, mi papá antes de su demencia, mi papá podía perfectamente llamarnos, se reía mi esposa, porque de repente un día, un domingo a las 7 de la mañana, 7:30 de la mañana, llamaba. Y claro, yo me despertaba, dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó, papá? Yo pensaba que había pasado algo, ¿no? Y decía, no, mijito, llamo para saludar. Papá, es domingo, son las 7:30 de la mañana. O sea, me acabas de despertar, qué miedo. Yo pensé que le había pasado algo a mi mamá. ¿Están todos bien? Sí, mijito. No, es que fui a misa y ahorita estoy en la oficina. Le digo, papá, ¿qué haces en la oficina el domingo a las 7:30 de la mañana? No friegues. O sea, vete a dormir o vete con mi mamá. Entonces mi mujer se moría de risa. Decía, pues, ¿qué onda con mi jefe? Ese es mi papá. O sea, si así era antes de la demencia, ahí te lo encargo con la demencia, ¿verdad? Entonces, claro, así es con mi hermano, ¿verdad? O sea, quiere casi tronarle los dedos y que esté cuidándome todo el tiempo. Entonces, uno se tiene que poner límites a sí mismo, decir, ponerle límites a él, pero también decir, ¿sabes qué? No voy a caer en ese juego, aunque sea un juego psicológico, y aunque yo le puedo hacer un bien, no. Y me tengo que cuidar a mí mismo también. Entonces, creo que ese tema de los límites y el no sentirse culpable, en el caso de las personas mayores, es muy importante, ¿no? Y hay veces que el mucho cuidado no añade gran cosa, la verdad. Y eso a veces es cosa que le explicamos a las familias, ¿no? Decimos, ¿no crees que por estar ahí al pendiente va a tener una respiración más tu papá? O sea, se va a morir cuando se va a morir, o tu mamá, si se va a caer, se va a caer. O sea, tú tienes que hacer tus cosas y no te sientas culpable si algo pasa. Es decir, eso es lo que voy. Digo, no Sobre sé. todo el tema de la seguridad. Si la persona no corre o no está en riesgo su vida, uno puede permitirse tener otro tipo de ayuda porque uno mismo es el que no se quiere dejar ayudar. Como tú comentabas, Elsa Laura, que decía, pues es que yo no quiero que nadie la cuide porque yo soy la persona que mejor la cuida. Y, o sea, yo te diría, sí, tú eres la persona que mejor la cuidabas y que la ibas a seguir cuidando, que lo ibas a seguir cuidando, eras la mejor, sí, pero no se puede, no es viable. Entonces, a veces uno tiene que delegar ese cuidado. ¿Lo iban a hacer igual que tú? No. Yo pienso, no, porque es el corazón, el amor, todo la experiencia y todo lo que tú estabas dedicándole. Pero te digo, el tema es de la culpabilidad, de que, o de decir, el perfeccionismo, como tú decías, Federico, perfeccionismo, no funciona, porque a veces hay que delegar y tenemos que delegar, porque no hay forma. Y más con una persona con demencia, donde se tienen que tomar decisiones y tienen que estar con atención, con supervisión constante. Necesitas apoyo. Eso es lo que yo puedo retroalimentar. Bueno, jóvenes, jovencitas,
Hay que despedirnos porque yo si no, no llego a una consulta. Aunque estoy aquí cerquita, tengo que moverme. Kitty, Gracias por la muchísimas- invitación. Oh, muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Disculpen los que te quedaron con manos levantadas, pero ya me tengo que ir. Bye bye. Bye. Muy bien. Déjenme regreso. Pues ya. Este era el final de la presentación. Aquí sería ya quedarnos para hablar sobre dudas que tengan un poco sobre esto de qué hacer para prevenir, ¿no? El burnout en el cuidador y tratar. Vamos a hablar un poquito más del tema del tratamiento ya en nuestra última sesión del jueves, pero creo que quedó muy claro tanto con el video de este hombre de TED de ser egoísta, entre comillas, luego las recomendaciones que vimos también sobre que luego Kitty sin querer, sin haberlo visto, eh, fue un poquito casi que hablando sobre cada uno de los aspectos, desde cuidarse a sí mismo hasta armar tu propio equipo y buscar ayuda cuando la requieres, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que más bien yo me gustaría saber si hay alguna duda, preguntas. Sí, adelante, Víctor. Sí, buenas tardes. Em, no sé, me quedo, digo, y dependerá del tipo de discapacidad o de las condiciones de la persona que se cuide, pero en el caso de los padres, cuando se presenta la discapacidad, en mi caso es psicosocial, que pues alrededor de los 19, 20, pum, es cuando de repente se dan los brotes. Así fue nuestro caso, nuestros dos casos, eh, pero hay la recuperación. Y en esa recuperación eh, se ve la posibilidad de repente regresar a ese plan mágico que en la mente cada uno tuvimos cuando eran chiquitos. Eh, y yo de repente digo, bueno, ¿cómo es posible que se nos dé la codependencia a los cuidadores si a final de cuentas hay una, como en el caso de esta Kitty Garza, que de su hijo, dice, pues hay una recuperación real, ¿no? Entonces, digo, yo lo veo fabuloso como fue su soltar muy natural o muy trabajado, muy fortalecido, pero sí hablando con otros padres cuidadores, de repente como que, ¡pum!, mi identidad se basa en ser ahora cuidador, cuando lo que deseamos siempre desde el inicio es, ¿no? O sea, yo paterno y tiene un inicio y un fin cada etapa, ¿no? Pero yo veo que de repente es muy fácil caer en esa, pues, codependencia enfermiza de, no, tengo que ser cuidador o algo así. Se me hace eh, extraño, no sé, porque es lo que queríamos. Sí, es todo un tema, yo creo. Eso es lo que queríamos y no, ¿no? Es decir, digo, para los que somos papás, pues siempre lo ideal, que sabemos que no puede ser, pero lo ideal, dice, nos gustaría poner a nuestros hijos en un nicho y que ahí se quedaran y que ahí crecieran y que ahí fueran felices, que ahí conocieran a la persona de interés para casarse y ahí tuvieran sus hijos y que no les pasara nada. Eso es así como el escenario mágico. Bueno, evidentemente no, y sabemos todos que no puede ser así, que tienen que salir a la vida y complicarse la existencia y vienen estas, como tú decías, incluso la posibilidad de las enfermedades mentales alrededor de los 18 20 años, más los riesgos que hay en la calle, desde la inseguridad, las drogas, you name it, ¿no? Malas amistades, todo lo que tú quieras, ¿no? Eh, y sí. Y dice, si luego pasan estas cosas, como dices, dice, oye, puede venir de pronto una situación donde nuestros hijos nos necesitan mucho, ya siendo adolescentes, incluso adultos muy jóvenes, pero, y entonces los tenemos que cuidar. Y ellos aceptan los cuidados, ¿no? Y entonces se renueva este sentido de paternidad, maternidad, y, y nos podemos acostumbrar a eso. Se puede ser como una especie de epopeya de vida, ¿no? Es decir, se puede ver así. Hay gente que lo rechaza y hay gente que lo adopta, ¿no? Y, y sí se puede convertir
en casi en un oficio, ¿no? Es decir, y en un anhelo y bueno, en un sentido de vida, vaya, que no está mal, digo, porque finalmente, si lo haría yo por una persona enferma, siendo médico, siendo enfermera, ¿por qué no lo voy a hacer por mis hijos? Digo, no tiene mayor complicación, entonces se puede uno convertir en una especie de cuidador crónico, ¿no? Eh, sí creo que tiene que haber, por ejemplo, esta Kitty a mí me sorprendió cuando desde que la conozco, pero sobre todo con el tema de sus hijos, y después escuchándola ahora para esta entrevista, sí me sorprendió, algo tiene esta Kitty en su personalidad, en su estilo, ¿no? Para poder tener esta especie de desprendimiento sano, precisamente para ayudarle a sus hijos y mantener su vida personal y su vida de pareja, porque además tiene a su papá enfermo allá en el sur de México, y él viviendo en el norte y en Estados Unidos. Entonces sí ha tenido que ser como muy resiliente, y como que lo tiene más o menos como de naturaleza, además de que lo trabaja, es una mujer lista y lo trabaja mentalmente, pero también tiene porque he visto mujeres muy listas y hombres muy listos clavarse horrible con sus hijos y hacerse muy codependientes, ¿no? Entonces ella tiene esta característica, entonces igual debería trabajar ella en ayudarle a otras gentes. Pero bueno, y se puede llegar a complicar esta diada, se puede llegar a complicar terriblemente. A mí me tocó atender algunos casos de gente que venía de Estados Unidos, aquí a Monterrey, en el norte de México, para un tratamiento específico, especial, un poco experimental, de un coma de varios días con ketamina. En terapia intensiva se les inyectaba ketamina intravenosa a dosis muy elevadas para hacer una especie de borrón y cuenta nueva en el cerebro. Eran síndromes de dolor muy fuertes que tenían totalmente discapacitados a gente incluso muy joven. Una le llaman distrofia simpática refleja o CRPS, que es el Complex Regional Pain Syndrome, ahora se conoce así, la distrofia simpática refleja, y unos dolores tremendos. Yo no había visto cosas tan feas. Y sí les funcionaba el tratamiento. Y una de las cosas que me llamaba la atención era cuando funcionaba el tratamiento, la mamá que venía cuidando a la hija o el papá que venía cuidando al hijo o a la hija, de repente se sacaban de onda porque llevaban años cuidando a sus hijos. Me acuerdo mucho de una señora que ella era enfermera. A la hija le estaban dando ya el gobierno, le estaban dando una pensión vitalicia porque la enfermedad es crónica. Entonces ya tenía desde los 21 22 añitos, ya tenía una pensión vitalicia de no sé si $2,000 o $3,000 para su mantenimiento, la criatura. A ella, siendo enfermera, le habían permitido de parte de Seguridad Social Americana, que ella cuidara a su hija en lugar de ponerle una enfermera, y entonces a ella le pagaban un sueldo por cuidar a su hija. Entonces, por estar en la casa, las dos, ella cuidando a su hija, recibían dos sueldos. O sea, podían mantener la casa y la familia simplemente gracias a que la hija estaba enferma. Fíjate qué interesante. O sea, y ella no se movía de su casa. Y la única paciente que tenía era su hija. Entonces, claro, de pronto su hija estar bien significaba, ah, caray, ahora va a estar bien. ¿Cómo que va a estar bien? Y yo tengo que regresar a trabajar a los hospitales con guardias y vamos a tener que avisar al gobierno que está bien, y entonces ya no va a recibir la ayuda económica que estaba recibiendo. Sí, sí, tiene sus complicaciones. O sea, digo, me estoy yendo a un caso muy exagerado de situaciones sociales o socioeconómicas que tuvieron la tendencia a mantener la enfermedad de esta criatura, ¿no? Al final, no, se puso bien esa niña y siguió bien, y la mamá regresó a su trabajo, pero sí hubo a mí me llamaba mucho la atención la resistencia de la mamá hasta que comprendí, bueno, hasta que me enteré de estos detalles, y dije, claro, por eso es la resistencia de la mamá a que la hija se ponga bien. Bien, perdón, no sé si contesté, pero vamos viendo. Aquí está Rosalía, adelante. Ah, bueno, estaba Cris antes, perdóname, Cris Amaya, perdóname. Adelante, Cris. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, perfecto. Bueno, yo tendría una duda eh, sobre el burnout, ¿no? O sea, se habla de que el burnout es... Sí, voy. Se dice que es una enfermedad, pero yo quisiera saber si es algo que es inminente, si como cuidador no te cuidas. Y cómo lograr generar esa conciencia, ¿no? Como un poco, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Es cambiar un hábito, es no solo trabajar con el paciente, sino con la familia.
con la cultura, con el sector salud, y me parece que eso se ve, o sea, esta cuestión del burnout se ve en todas las personas, o se podría ver en todas las personas cuidadoras. Yo me atrevería a pensar, pero desde mi imaginación, que es con todas las personas cuidadoras, ¿no? Incluso mamá y papá, o sea, si no tienes una red de apoyo, como a lo mejor la abuelita o la guardería o algo así que te pueda apoyar, no, Sí. deja ahí, pues es más complicado. Y digo, me atrevo a pensar eso por las noticias, ¿no? Ves casos horribles de la mamá que ya hizo no sé qué, algo inimaginable, ¿no? Y casos como el de Kitty, claro que inspiran. Yo no sé si ella tenga un libro, ojalá se anime a escribirlo, la verdad, porque creo que sería muy enriquecedor. O sea, hay personas que tienen, bueno, para los que creemos en Dios, ¿no? Como esta gracia divina Sí. y que permite inspirar a otras personas y demás. Pero bueno, esa sería mi duda, porque si es algo inminente, entonces es algo que así se tendría que manejar. O sea, cada caso es diferente. Cada persona que depende o requiere un cuidado es una circunstancia específica, ¿no? Es diferente un niño con discapacidad, una persona mayor con demencia, una persona que tiene una discapacidad mental, ¿no? Un Sí. niño en primera infancia, pero pues tener conciencia de esto, de que se requiere tener estas redes y también cómo generarlas, ¿no? Sería Sí. eso. Sí, no, tienes toda la razón. Yo creo que hay diferentes niveles en el tema de la detección y tratamiento del burnout. Uno es el burnout primero, por definición, se va instalando, ¿no? En el tiempo, no se da de golpe y porrazo, sino que se va instalando en el tiempo. Entonces, es decir, se va anunciando, ¿no? No es un tsunami que llega de golpe, es más como una especie de marea, ¿no? Que va llegando y va subiendo los niveles en la playa. Se va anunciando, ¿no? Lo ves venir, vaya. Entonces, entonces, uno estar pendiente de uno mismo, porque sí es cierto que nos puede dar sin que nos demos cuenta, se va instalando, pero puedes no darte cuenta, pensar que es normal que esté cansado, es normal que esté molesto, es normal que esté irritable, hasta que dices, ya no aguanto más, ¿no? Porque ya de plano ya está muy fuerte el burnout. Y hay diferentes grados de burnout. Entonces, lo puedo tener leve y empezar a trabajarlo, o lo puedo tener ya muy severo, ¿no? Y luego está el burnout social, es decir, eso que dices tú, oye, igual a todos nos da burnout, a todos los que cuidamos. Sí, en diferentes grados, yo creo que en algún momento podemos estar burnouteados, ¿no? Cansados de nuestro rol de cuidador, como papá, como mamá, como médico, como enfermera, como cuidador de un enfermo, sí. En diferentes grados lo podemos tener. Y, ¿Y cómo medirlo? Pues, por ejemplo, está este instrumento de Maslach que se puede bajar, se puede autoaplicar, o se puede uno medir de acuerdo a lo que salga en puntuación y decir, ah, caray, traigo un leve, un moderado, un severo, mi burnout, pues ya esto me puede dar idea. Y qué hacer al respecto es justo lo que vamos a estar viendo. Pero lo mejor siempre, igual que en cualquier otra rama de la medicina, pues lo mejor es siempre la prevención. Hay que prevenir y la manera de prevenir son estas, cuando ya nos encontramos en el rol de cuidador, pues entender que seguro me va a dar burnout si no lo prevengo, si no me cuido, ¿no? Entonces esa sería un poquito la idea. Eh, sí, no, pero muchas gracias. Sí, sí, entonces te digo, está el burnout individual mío, está el burnout de la persona cercana que yo conozco, que puede ser incluso un familiar que está cuidando a un familiar mío, o a su familiar, y luego está el tema global social. Desafortunadamente, no sé cómo será en Ecuador, pero en México no podemos contar con el gobierno para eso. O sea, a duras penas, sí que está cada vez peor el sector salud, ¿no? En cuanto a recursos humanos y recursos económicos y de medicamentos y de mobiliario y de equipo, mucho menos podemos contar con que vayan a estar atentos al tema al tema de los cuidadores domésticos. Lo que sí creo que se podría hacer, habría que ver un poco si como colegio de bioética, algún día nos animáramos, pero pues, todo eso cuesta dinero y tiempo, o tiempo y dinero. Será como una especie de aplicación, ¿no? Donde uno pudiera fácilmente diagnosticarse, ¿no? El burnout, y que la misma aplicación, dependiendo de cómo estuvieras y tus características, te pudiera dar algunas sugerencias, ¿no? De actividades, de dietas, de descanso, etcétera, ¿no? Y que te fuera monitoreando, por así decir. Eso estaría padre, aprovechando un poquito la tecnología. Eh, Bien, muchas gracias, Cris. Rosalía,
Adelante. Gracias. Hola, buenas noches. Hola. Ay, perdón, mi perrita. Yo no escuché las dos primeras sesiones en grabación y ahora estoy aquí. No, no sé cómo explicar bien mi situación. Los escucho y hay muchas cosas que me parecen maravillosas. Sin embargo, no tengo ni la más remota idea de cómo se aplican a mi caso. Me siento un poco aislada de todos los casos o de las situaciones que hablan y me siento como excluida por mi situación. Okay. Yo soy una persona autista que tiene un hijo autista Ujú. con discapacidad intelectual severa, con esclerosis mental temporal bilateral, con epilepsia focal estructural al esclerosis, con gastroparesia, con mil cosas. Acabo de regresar del hospital, estuvimos todo el fin de semana en el internado, a punto de morir por un nivel de sodio tan bajo que estuvo en terapia de shock. Yo sé que tengo burnout o síndrome del pilador colapsado, lo sé perfectamente. Eh, Paulina me convenció a entrar a este curso, sin embargo me siento como aislada, siento que no estoy, no tengo por qué estar aquí porque no soy ninguna de las situaciones que ustedes explican. Mi hijo tiene esto desde que nació y cada vez ha empeorado, no ha mejorado, ha empeorado. Cada vez es más caótico el asunto, cada vez estoy más cansada. Y oigo las sugerencias, lo que dijo la señora del video, lo que habla usted, lo que se han hablado en las dos grabaciones que yo no pude estar por, por mi labor de cuidadora de mi hijo, no pude estar en vivo. Y sí se oyen maravillosas, o sea, ¿qué más quisiera yo poder contratar a alguien que me ayudara? Yo tengo 12 años de no poder trabajar por la labor de cuidar a Pepe. Trabajaba, hacía cosas aquí en mi casa, hacía material precisamente para chicos con discapacidad intelectual, con autismo, agendas visuales, tableros de comunicación, lo hacía aquí. Llevo 4 años sin poder hacerlo porque los cuidados de Pepe son a tal extremo que ni siquiera puedo prender la computadora. Mm. ¿Qué más quisiera yo tener la oportunidad de que alguien me ayudara a cuidarlo? Pero no hay tal. ¿Qué más quisiera yo tener los recursos para llevarlo a un lugar? Porque los lugares que proporciona el Estado, los CAMS, no lo aceptan. Y los que lo aceptan, no hay lugar. O sea, acaba de cumplir 19 años esta semana y sigue en lista de espera desde que tenía 6 en 2 CAMS, que se supone que son los que sí lo pueden ayudar. Mm. Y va a cumplir los 23, que es cuando salen del CAMP ya de laboral, sin haber entrado, porque la lista de espera nunca, o sea, no quiero, o sea, no quiero, son ustedes bien, en algunas cosas yo digo que, ole, qué padre, ojalá yo pudiera ser de ese nivel de, no sé si de optimismo o si de capacidad de ver. Alguien me dijo hace poco, no puedes cambiar la situación, cambia tú ante la situación. Perfecto, díganme cómo, Sí. Entonces, díganme mira, cómo, para, porque no he para intentado simplificar, todo. a ver, vamos a ver, Rosalía, para simplificar un poquito, perdón que interrumpa, sí, lo que vemos en este curso evidentemente son cosas generales, que cada quien tiene que Ok, ver cómo se va a aplicar. Tu situación particular es una situación que desafortunadamente te toca resolver a ti con los tuyos. Dices, tengo autismo, quizá tengo una dificultad para socializar, no lo sé, porque aquí estás hablando perfectamente bien, te estás comunicando muy bien. Entonces esa capacidad la tienes. ¿Qué hacer de esta receta genérica? En mi caso concreto, con las dificultades que yo tengo con mi hijo, que está muy grave y que requiere de mí, pues es esa receta, el cómo tú aplicar esa receta, la vas a tener que ir viendo, ya, es decir, pues viendo un poquito lo que se dice, ver qué puedo aplicar yo de eso.
evidentemente es una receta genérica. Yo la tengo que aplicar de una manera, Kitty la aplica de otra, Chris la va a platicar, tú la vas a tener que aplicar de otra manera, con los recursos que tengas a la mano. Yo no conozco los recursos que tú tienes a la mano, la única que la conoces eres tú y los que te rodean. No sé si tengas familia, si tengas amistades, si tengas gente. Esos son los recursos, no hay más. Evidentemente no podemos contar con los recursos del gobierno. No sé si estás en México o si estás en Ecuador, pero En la este, Ciudad de México. sí, pero pues no tenemos recursos, o sea, no contamos con el gobierno. Desafortunadamente tenemos que armar nuestra red social, aunque sea pequeñita, porque no hay manera. Entonces, sí, y desafortunadamente la situación que tú estás viviendo es una situación que se repite mucho, en muchísimos casos, precisamente con niños que han nacido con parálisis cerebral infantil, con síndrome de Down, con diferentes grados de autismo, con diferentes grados de deterioro neurológico. Así es, ¿no? Sí, sí es cierto y hay mucha vivencia de soledad, de eso que tú estás notando. Sí lo notan muchas mamás y muchos papás, ¿no? Sobre todo más las mamás, ¿no? Que están más al pendiente generalmente de las criaturas, ¿no? Y sí, no tenemos los recursos en nuestro país, yo no los veo, igual que tú no los ves, porque tú que eres una mamá que dice, los estoy necesitando y no los veo, de parte del gobierno, de parte de la iniciativa privada, difícilmente. Y las fundaciones que hay o que habemos, pues no llegamos a suplir lo que tiene que hacer el gobierno. Puedes ayudarle a algunas cuantas personas y ya, esa es la verdad. Entonces, sí, yo creo que tienes razón en esta vivencia de soledad. Yo creo que es una vivencia que tiene mucha gente y que se acentúa precisamente cuando uno anda ya burnouteado y entiendo que andas ya muy cansada. ¿Qué hacer? Habría que ver un poquito ya. Digo, no tengo una solución para ti inmediatamente, me gustaría tenerla, pero se pueden ir haciendo cosas alrededor. Habría que hablar con la gente de alrededor, ¿no? Sí, de hecho. Quizás, si me permite A ver, decir adelante. algo, bueno, la verdad es que yo he traído por ahí una inquietud de generar algo como sobre política pública Sí, y me he puesto a investigar. Y ciertamente, como dice, hay mucha desarticulación. Hay muchos proyectos, pero nada concreto. Por lo pronto, yo sé, a lo mejor le puede servir. Hay una fundación que se llama Yo Cuido, que justo es una red de personas cuidadoras, madres, mujeres, en Facebook. Yo sé que comenta que es difícil conectarse en Internet, pero en Facebook puede ahí encontrarlo. Y de cualquier manera, si me permite, digo, no sé si en el chat me pueda mandar su teléfono y a lo mejor yo intentar contactarla, porque justo estas madres, mujeres cuidadoras, pues en situaciones como la que usted está viviendo, pues se ven en esa situación y la verdad es que muy genuinamente armaron redes de apoyo. Yo la acabo de descubrir, se me hizo muy bonito y son mamás pues en situaciones parecidas. Digo, cada una es diferente, ¿no? Me parece que lo de usted es muy particular, pero ojalá puedan apoyarle. Entonces, si gusta, estoy pendiente del chat. para poner el teléfono ahí, Rosalía. Muy bien. ¿Y Paulina, algo querías comentar antes de irnos? Ahí no te escuchamos, Paulina. Si estás queriendo hablar. Sí, sí, sí. No encontraba cómo conectar. Bueno, sí, o sea, un poco lo que Cris mencionó y también, bueno, lo que Rosalía nos compartió. Eh, en Ecuador, la situación que creo que es similar. Estamos pasando por una situación de crisis en la área de salud y obviamente se nos han ido recortando ciertas circunstancias. Yo trabajo en un hospital del IES, de la Seguridad Social, y nosotros teníamos obviamente la posibilidad, cuando veíamos a familiares con algún desgaste, llegando al borde, hasta que se puedan organizar, hasta que podamos organizarles. Como les mencionaba, yo soy trabajadora social. Entonces, hasta que se puedan organizar esta red social, sabíamos enviar a un centro un tiempo, hasta 3, 4, 5 meses, donde se les daba la atención hasta que la familia obviamente se restablezca. Esto a partir de enero de este año ya no contamos. Pero lo que yo decía es, a veces, obviamente, la depresión, la angustia, la preocupación no nos permite analizar más allá. A veces estamos tan
un poco tan preocupados de lo nuestro que no vemos, y bueno, en este caso nosotros somos como un poco las facilitadoras en ayudarle a esa persona a encontrar. Porque mucha gente dice, yo no tengo familiares, yo no tengo amigos, yo no tengo nadie que me ayude, pero luego cuando empezamos a analizar, sí hay alguien ahí. Como decía Cris, quizás no familiares directamente, pero hay fundaciones o hay grupos en que uno puede conseguir apoyo. Entonces, para Rosalía, igual que Cris, pienso que hay que seguirlo intentando porque, claro, en todo lo que hemos escuchado el día de hoy, un poco yo me imaginaba y pensaba lo que vivimos en el hospital con mis pacientes. Yo hoy estoy con adultos mayores en hospitalización y es todos los días. Tengo familiares que obviamente están al borde porque son los únicos que cuidan o que no tienen todos los recursos para darle, pero cuando analizamos los casos que son particulares, porque cada uno es particular, siempre encontramos respuestas y siempre encontramos apoyo. Y eso, de cierta forma, vamos viendo que va mejorando un poco la situación, ¿no? Y en esto hemos hablado tanto con el personal médico, con los médicos o con las enfermeras, que son los que están casi directo con los familiares y que pueden detectar de mano seguida cuando empiezan a notar que el familiar presenta alguna situación, algún rasgo que podemos ya identificar sobre el agotamiento, ¿no? Sobre este síndrome del cuidador cansado, porque realmente existe. Incluso a veces lo que llegamos a tener es que esto de la ira se transforma, como decíamos con la doctora Yolanda Flores, en algún momento se transforma en maltrato al paciente. O sea, hay maltrato. Entonces, todo eso, y cuando le abordamos, les hacemos entender a la persona, al familiar, al cuidador, que es algo normal que está viviendo. No que sea la situación normal, sino que él está viviendo algo normal y que más bien debe estar consciente de esa realidad y obviamente empezar a buscar la ayuda. Como decíamos, a veces, muchas veces eh, no son conscientes de esa realidad, ¿no? Se encierran mucho, a veces la culpabilidad, como conversábamos en la charla anterior, no les permite, obviamente, pedir ayuda, y que es lo importante. Como decíamos, o sea, llega un momento en que usted tiene un límite y hay que pedir ayuda. Espero realmente que Cris pueda ayudarle a Rosalía, que creo que es lo que en la expectativa también de Rosalía, que necesita su ayuda. Muy bien, Paulina, muchas gracias. Con esto llegamos al final de nuestra sesión y nos vemos el jueves, Dios mediante, por aquí. Buenas noches, saludos. Gracias. Bueno,